El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momentito, queridos hermanos. ¿Cuántos son los evangelios? 4. ¿Y cuál de ellos es el evangelio de la misericordia? El evangelio según San Lucas. Y es el único evangelio que trae la parábola del buen samaritano. Es lo que hoy hemos escuchado en el evangelio. Jesús nos ha contado esta parábola para enseñarnos a tener misericordia con el prójimo, para vivir la caridad con el prójimo. Y no nos olvidemos que una obra de caridad, que una obra de misericordia, es rezar por los demás. En primer lugar, por nuestra familia. Si nosotros rezamos por el prójimo, estamos haciendo un acto de caridad. Y si rezamos con el prójimo, también estamos haciendo un acto de caridad. Y hoy tenemos que meditar sobre la importancia del Santo Rosario. El rosario nos ayuda a vivir la caridad, porque nosotros cuando rezamos el rosario ponemos intenciones. Estamos rezando por el prójimo. Y si enseñamos a alguien a rezar el rosario, también estamos haciendo un acto de caridad, porque llevamos a esa persona por caminos de oración. Hermanos, la caridad con el prójimo no solamente está
en darle pan a un hambriento, que hay que hacerlo. También la caridad tiene que ver con lo espiritual. Y hoy quisiera brevemente, recogiendo lo que nos han dicho los papas y los santos, remarcar las características del rosario. Son varias. La primera característica del rosario es que es una oración cristocéntrica. Cuando nosotros vamos a la Virgen, siempre terminamos en Jesús. San Juan Pablo II, cuando hablaba del rosario, decía que en el centro del rosario hay una persona viva. ¿Quién es? Jesús. El rosario es una oración cristocéntrica. En el centro del rosario está siempre Jesús. Porque la Virgen no se queda con nada de lo que le damos. Todo se lo entrega ¿a quién? A Jesús. Segunda característica. El rosario es una oración bíblica. Algunas veces nos encontramos con personas que critican el rosario, sobre todo los evangélicos, y dicen, a ver, ¿dónde está en la Biblia el rosario? ¿Qué le respondes? Todos los misterios que nosotros contemplamos, ¿dónde están? En la Biblia. El rosario es una oración bíblica. Los pasajes de la vida de Cristo que meditamos en el Santo Rosario están en la Biblia. Rezar el rosario nos pone en contacto con la palabra de Dios. Y eso me lleva a la tercera característica. El rosario es una oración contemplativa. Nos ayuda a meternos en la vida de Cristo, en la vida de la Virgen, como un personaje más. Y todos tenemos que ser contemplativos en medio del mundo. Estamos en el mundo, pero no debemos ser mundanos. Y para no ser mundanos hay que ser contemplativos, hay que contemplar la vida de Cristo, contemplar la vida de la Virgen para imitarlos. Cuarta característica, el rosario es una oración sencilla. Y al Señor le gusta lo sencillo, lo simple. Para rezar el rosario no necesitas ser un doctor en teología o un doctor en Biblia. ¿Qué necesitas? Necesitas saber el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Punto. El rosario es la oración de los sencillos. Por eso está al alcance de todos. Y por eso la Iglesia ha recomendado siempre que recemos el rosario. Y que lo recemos en familia, en la casa. Y la última característica, no me quiero extender más, el rosario es una oración combativa. El diablo no quiere que recemos el rosario, porque cuando rezamos el rosario estamos en comunión con la Virgen. Y si estamos en comunión con la Virgen, estamos en comunión con Jesús y somos invencibles. El 7 de octubre de 1571, el Papa San Pío V pidió a toda la Iglesia que rezara el rosario para que los cristianos pudieran vencer a la flota turca. Si ganaban los turcos, invadían Europa. Todos sabemos que cuando entra el Islam, no es una crítica contra esa religión, desaparece el cristianismo. Eso iba a pasar. Y San Pío V pidió a los cristianos que rezaran el rosario. Y a pesar de que la flota turca era más numerosa, dice la historia que la dirección del viento cambió y la flota cristiana pudo vencer a los musulmanes. Por eso San Pío V instituyó el 7 de octubre la fiesta del Santo Rosario. Hoy también tenemos que luchar con muchos frentes. Hoy que se ha desatado el mal, ¿cuál tiene que ser nuestra arma poderosa? El Santo Rosario. Decía San Juan Pablo II, el rosario es la dulce cadena que nos une con el cielo. Y el Papa San Pío X decía,
Dame un ejército que rece el rosario y te conquisto el mundo. Hermanos, recemos todos los días el rosario. ¿Cuánto te vas a demorar en rezar el rosario? 20 minutos. Quítale 20 minutos a tu telenovela turca y ponte en contacto con la Virgen María. Muchas veces perdemos el tiempo en internet. 20 minutos para la Virgen y muchas cosas en ti y en tu familia van a cambiar. Hoy que hemos escuchado la parábola del buen samaritano, me viene a la memoria lo que hacía esa mujer que vivió la caridad en grado heroico, la Madre Teresa de Calcuta. Ella le decía a sus religiosas: cuando vayan a ayudar a los pobres, vayan rezando el rosario. Y les decía: aférrense al rosario como la enredadera al árbol. Hoy le pedimos a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a ser personas contemplativas en medio del mundo, y hoy sacamos un propósito todos. Vamos a rezar todos los días el Santo Rosario, dulce cadena que nos une con la Virgen María. Que así sea. Amén.